Iniciamos una nueva charla de Barcelona, la charla 16, en que vamos a tratar un pequeño barrio situado al norte de Carrer de Sants, que es en torno a la plaza de Huesca o antigua plaza del Mercado. Fijaros, usamos estos planos antiguos, el que quiera verlos entra a IGN, comparador de mapas, y en esta carátula puede pinchar. Por ejemplo, es el plano más bonito, el plano más antiguo, es un plano empezado a hacer en 1900, más o menos se acaba hacia los años 20, donde, como vemos, está ya claramente definido lo que va a ser el área que tratemos, y este es el plano actual. Como veis aquí, aunque no se ve claro, aquí está dibujado un ensanche, un pequeño ensanche, que no sigue las alineaciones de las viejas parcelas agrícolas de Sants, sino que tiene como una ordenación propia. Y aquí se ve muy bien. Son una serie de manzanas casi cuadradas en torno a una pequeña placita, que es la plaza del Mercado. Aquí vemos este arroyo, que luego continuará por esta calle, y que un poco es el que produjo también la situación ahí de esta área industrial, que tenía agua suficiente, y que bueno, va a definir luego toda esta área industrial el parque de la España industrial. Y aquí tenemos la estación de Sants con su playa de vías, un ferrocarril que aún no estaba soterrado, por supuesto. Este otro plano se llama Minutas, es un poco posterior, es del año 1926. Se parece mucho, como veis, pero bueno, ya está aquí perfectamente consolidado. Luego ya está soterrado aquí, bueno, soterrado, cubierto más que nada el ferrocarril en esta plaza de Sants. Y como veis, ya está configurado este pequeño barrio con todas las instalaciones industriales de allí. Este es un plano 1.25.000, ya es de los años 80 del siglo XX. Bueno, que os lo he traído. Como veis, se parece ya mucho a la situación actual, con ya el parque de la España industrial realizado. Bueno, entonces vamos a tratar toda esta zona. Fijaros que esta es una zona un poco más desordenada, pero aquí empieza ya ese trazado de manzanas cuadradas con esta pequeña placita que vamos a descubrir cómo es. Llegaremos hasta aquí, hasta el eje de lo que era el chalet de los propietarios de esta gran empresa textil. Y fijaros, esta es la primera calle. Como veis, aquí teníamos una manzana muy extraña, una manzana triangular de transición con edificios muy altos dándose a la Plaza de Sants, el Paseo San Antonio, con esta gran dotación deportiva. Y como veis, es una manzana que está como sin consolidar. Pero aquí aparece ya nuestra otra manzana, donde nos llevamos esta preciosa sorpresa. Fijaros este pequeño edificio, que alguien diría que es arquitectura tradicional, con la galería de arquillos típica también del sur de Cataluña, de Navarra, de Aragón. Fijaros también la puerta, qué bonita que se ha conservado, y esta serenidad y esta elegancia tremenda de estos balcones que son muy austeros, pero tienen los elementos mínimos para dar esa cierta elegancia, estos barrote torneado, las celosías en las contraventanas, el esgrafiado de la fachada y bueno, y la galería final. Como veis, es una arquitectura atemporal de una enorme serenidad. ¿Podríamos decir que esto es nucentismo? Pues sí, podríamos llamarlo arquitectura nucentista. El nucentismo o novecentismo fue una arquitectura que nace con los años, a partir de los años 10, 20, como una reacción al modernismo. El modernismo había sido a su vez una reacción a los historicismos. El modernismo quiso crear un estilo nuevo, para muchos basado en la Europa nórdica, tomando muchas formas de la naturaleza, formas curvilíneas. También es verdad que en Cataluña el modernismo se entremezcló con lo que era la Renascença, movimiento cultural extraordinario que recuperaba las glorias de Cataluña y también una evocación de su arquitectura, que produjo edificios maravillosos. Bueno, Gaudí empieza en ese movimiento y fue evolucionando, entremezclándose con el modernismo, pero que da a Cataluña un estilo propio personalísimo y que en cierta manera retomaba lo medieval de la Cataluña histórica. Sin embargo, el nucentismo, frente a las exageraciones a que llevó el modernismo, sobre todo el modernismo europeo más que la Renascença, busca una Cataluña basada en sus raíces latinas, mediterráneas, un mundo sereno, un mundo quieto, un mundo de eternidad. Luego vimos en la lección anterior cómo enlazó con lo que se llamó la arquitectura metafísica, la arquitectura surrealista, que en parte fue retomada por el racionalismo italiano y por un neoclasicismo moderno que aparece también en Europa en esos años. Entonces, en el neocentismo, una de sus figuras era Dors, el gran escritor Dors,
que recuperan una Cataluña serena y quieta. Esta arquitectura refleja mucho de ese movimiento. Fijaros que a su lado tenemos un testimonio de lo que pudo ser esa arquitectura metafísica, misteriosa, también renacentista, quieta, que es curiosamente este pequeño edificio. Fijaros cómo estas son piezas casi abstractas que salen de una gran masa de ladrillo. Podríamos decir, tienen poco que ver. Bueno, hay una base común, la mediterraneidad, la búsqueda de una sensación de tarde detenida, de mundo mediterráneo, en lo que comparten comunes. Por supuesto, esto es posterior, es ya mucho más revolucionario. Y curiosamente al lado tenemos un ejemplo, que tenemos la calle, de contra lo que lucharon el nucentismo, luchó contra el modernismo. Aquí tenemos un edificio, podríamos llamarle ecléctico, bueno, perfectamente se le puede llamar modernista. Fijaros los barrotes tan exagerados, la exageración en la textura de la fachada, la coronación con estas formas curvas. Bueno, era una época de libertad, de búsqueda de un estilo nuevo, alejado ya de los estilos históricos, donde ves toda la decoración, ya no aparecen capiteles, por así decir, corintios ni. Entonces fue un momento de gran libertad que dura pues desde 1890 hasta 1910, 1914, más o menos, contra el que reaccionó el noucentismo. Como ves, la arquitectura va expresando la búsqueda de nuevos estilos que buscaban superar los estilos historicistas y eclécticos. Bueno, fijaros también qué bonita la puerta. Bueno, una casa muy bonita, es curioso este lienzo, está muy consolidado frente al de enfrente que está mucho menos consolidado. Y acaba en el Paseo de San Antonio. Y si ahora vamos a la siguiente calle, hemos hecho esta, vamos ahora a la calle esta que ya va bordeando nuestro pequeño ensanche en torno a la plaza de Huesca. Aquí teníamos estas dos maravillas, las vimos, sobre todo esta, la vimos en la lección anterior. Aquí tenemos este edificio, vimos que era un edificio modernista, también para algunos considerado ecléctico, realmente es puro modernismo, que es un edificio muy grande, y aquí teníamos este otro, mucho más Belle Époque, con un cierto clasicismo. Fijaros que es una calle más estrecha, porque no era una calle prevista en ese primer ensanche, donde aparece una serie de arquitecturas. Fijaros, 1877. Esta foto os pongo para que veáis, podáis distinguir al recorrer este barrio o cualquier barrio, cómo a partir de Alfonso XII, 1874, empiezan a aparecer estas barandillas que tienen esta cenefa inferior. Es decir, si vimos que con Isabel II los barrotes estuvimos viendo barrotes con unos pequeños adornos curvos como los de arriba, pero esta cenefa ya se empieza a regularizar a partir de Alfonso XII. Alfonso XII vuelve al poder a partir del pronunciamiento de Sagunto en 1874 y vivirá hasta 1885. Se llamó la Restauración. Bueno, aquí vemos las diferentes alturas en esta calle, que como veis aún es una calle que va sesgada y que aún no forma parte del pequeño ensanche. Vemos cómo va acercándose hacia el final. Si tomamos esta que sí que es ya paralela a ese pequeño ensanche, ves que ya va conformando un tipo de arquitectura mucho más serena, con las alturas más igualadas. Aquí tenemos una casa también muy bonita. Esta ya veis es ya posterior, ya son estos barrotes que estos se hacían en fundición con un molde, ya no es el barrote forjado. Bueno, fijaros aún las maravillosas piezas del balcón. Eso va detectando, porque los vuelos del balcón eran unas piezas de sillería maravillosas, pero que hacia 1900, ya con el modernismo, empiezan a ser sustituidas por elementos de hierro ocultos o luego ya por el hormigón. Entonces, un poco la desaparición de la sillería nos va mostrando cómo va evolucionando el siglo XIX. Tenemos la continuidad de la calle, que llega a un punto crítico, que es este final, que lo vimos en lecciones de la estación de Sants. Fijaros qué pena que este barrio, que va teniendo como una escala determinada, choca contra el ferrocarril, que está ahí más o menos medio sepultado, y aquí ha habido nuevas actuaciones. Fijaros qué pena, esta torre, que es una torre interesante, sin embargo este cuerpo bajo
qué poco dialogó con estos tonos que había aquí, con esta escala. Es una pena y fijaros qué mal quedó este encuentro. No se valoraba este pequeño ensanche y es una pena porque bastaba haberlo recorrido para haberse dado cuenta que había que haber utilizado unos tonos pastel, unos tonos más suaves, más terrosos, también haber ajustado su altura, en fin, una pena. Se está actuando en todo este borde sin tener en absoluto en cuenta que aquí tenemos un verdadero tesoro de arquitectura y de urbanismo. Bien, y ahora cogemos ya por fin la primera calle que sigue el trazado de este pequeño ensanche. Bueno, fijaros las diferentes escalas de esta arquitectura, fines del siglo XIX, y ya esta arquitectura más poderosa, más ecléctica de la Belle Époque, un cambio de escala. Y fijaros que esa calle va a llegar por fin a la Plaza de Huesca, que es la que habla el corazón de nuestra charla. Fijaros que ya aquí, tras ese gran arquitectura de la Belle Époque, ya aparece la escala que va a definir nuestro barrio. Un baja más 3, baja más 2. Fijaros que aquí hay una actuación nueva muy respetuosa, lo ha hecho bastante bien, porque al fin, pues de cierta manera se integra muy bien con esta arquitectura. Y aquí va a aparecer ya una arquitectura espléndida, que es la que va a definir esta preciosa placita. Fijaros que aquí se utiliza una farolas de iluminación del estilo de ese momento del barrio y sin embargo se ha urbanizado con otro tipo de iluminación aquí. No sé cuál es el criterio para decir la iluminación. Me gustaría saber qué farolas realmente son antiguas o si son una recreación de las farolas antiguas. Pero bueno, fijaros aquí va a aparecer el módulo que va a definir nuestro barrio. Es un módulo muy bonito. ¿Recordáis cuando vimos en otra lección que a partir de Isabel II empieza a aparecer ya una arquitectura heredera del clasicismo español, del neoclasicismo, que fue un estilo imponente en la arquitectura española? Fijaros los recercos de piedra, la gran altura que se le da a las plantas bajas con esta elegancia, la aparición del arco rebajado, típico ya de la época de Isabel II. Isabel II es la hija de Fernando VII y va a definir toda la época del inicio de la Revolución Industrial Española, del liberalismo, de las guerras carlistas. Fue derrocada en 1868. Pues bien, toda esta arquitectura corresponde al reinado de Isabel II. Fijaros que en estas casas siempre aparece, donde está la escalera, aparece un hueco dibujado, pero está cegado o a veces tiene ventanas pintadas. Veis, las losas son muy bonitas, son losas de unas piedras, a veces de una pieza entera. Las cornisas muy austeras también. Es una arquitectura espléndida. Fijaros que en la época de Isabel II, aunque ya en el neoclasicismo había empezado la curva en las esquinas de los bloques, pero aquí aparecen ya unos balcones curvados que son muy bonitos. Los vimos en las lecciones anteriores. Fijaros que aquí aparece ya la cenefa que decíamos que ya con Alfonso XII se va a generalizar. Aquí, como veis, los barrotes aún son muy, muy finos, herederos del clasicismo, con unos pequeños adornos curvos. ¿Veis aquí? Bueno, el hecho de marcar el dintel de la puerta. Aquí no se ha ido al arco rebajado, sino que se ha ido al dintel. Fijaros los zócalos de piedra y cómo el resto son enfoscados. ¿Por qué? Porque ya, así como el neoclasicismo utilizó una sillería fantástica, sin embargo aquí esta España empieza a tener menos medios económicos y ya empieza a utilizarse una mampostería que es tapada por unos enfoscados muy, muy bonitos, que son los que van a dar al barrio ese tono. Bueno, fijaros las losas, qué buenas, qué bonitas son, el recerco de piedra. Es una pena el tema de la canalización de pluviales, que por alguna ordenanza impiden que lleguen a la calle y que, como veis, están colocadas de manera que alteran totalmente la fachada. Yo creo que en este barrio habría que permitir o bien echar las aguas a la calle, que no pasa nada, o bien permitir que la bajante llegue hasta abajo en la calle. Fijaros que aquí sigue esa arquitectura, pero de repente aquí tiene un elemento más moderno que la ha tapado y sin embargo han aparecido las contraventanas. Aquí veis muy bien el balcón. Fijaros, esta es la casa de la esquina. ¿Veis qué bonita? Esto es típico ya de Isabel II. La curvatura, fijaros qué bonito detalle, la curvatura en las esquinas, la aparición de grandes sillares, no excesivos porque el resto es mampostería que queda oculta, los arcos de doble altura, fijaros qué bonita esta secuencia de arcos de doble altura.
genera una escala preciosa, una escala de gran ciudad, y luego el orden, el ritmo que tiene esta arquitectura. Sus cornisas tan austeras. Bueno, me parece una época fantástica. Aquí vemos que hay casas diferentes, pero todas han logrado una gran armonía, manteniendo la línea de balcones del segundo piso, y es la que forma la Plaza de Huesca, que es una de las plazas más bonitas del barrio de Sants. Bueno, fijaros, el recerco, nunca excesivo, siempre muy ajustado al arco, la doble altura que genera este entrepiso, que es un tema precioso, porque a la vez crean un piso, pero a la vez dan la sensación de un gran arco para los colmados o para los comercios que ahí había. Bueno, es una plaza preciosa, por suerte ha sido muy bien urbanizada, muy sencilla. Bueno, la cornisa, fantástico, es una plaza fantástica. Es, como veis, es parecida a la Plaza Real ya es un poquito más liberal, un poco más lujosa, esta es un poquito más popular, pero fijaros que una plaza así no hay en el centro histórico de Barcelona, ni tampoco un conjunto de esta arquitectura, porque esta ha mantenido su escala, su pequeña escala de baja más 3 original. Si seguimos, vemos que aparecen algunas interrupciones, pero la escala, como veis, los tonos tan bonitos, veis, yo creo que en este barrio había que prohibir este color del ladrillo o incluso el ladrillo, porque veis es un barrio que se entiende todo el rato con lucidos, con estucados, enfoscados. Bueno, fijaros qué bonita secuencia en este caso. Aquí se han creado dos huecos dentro de uno. ¿Veis? Es un conjunto extraordinario. Yo no me lo esperaba encontrar. Me parece fascinante, que es una ciudad mediterránea, portuaria, pero que tiene toda esa vocación de mediados del siglo XIX fantástica. Hay que imaginar aquí los soldados con esos uniformes tan coloridos que eran los uniformes en las guerras carlistas. Una época romántica. En otras charlas he hablado siempre de la arquitectura romántica. Es la época del romanticismo. Hoy sigue la calle, ahí aparecen ocultos los arcos rebajados. ¿Veis? La secuencia es muy bonita, hay construcciones nuevas, construcciones, ya veis, de los años 20, de ese racionalismo un poco clásico que produce una arquitectura muy interesante. O aquí tenemos otro, ¿ves? Que puede ser los años 30 o los 40, con estas persianas de madera fantásticos. Es una época fascinante porque es muy enigmática, está muy poco valorada y es muy valiosa. Y define, fijaros, el misterio que tiene esos dos huecos, ese enfoscado marrón, sobre una construcción anterior, ya veis, con construcción al vez también muy elegante, con estos barrotes, ese barrote torneado de esquina. Seguimos por la calle y nos va conduciendo. Fijaros que hay arquitecturas, esta es 1888, acaba de morir Alfonso XII, acaba la restauración, o sea, ya no sería de Isabel, sino de su hijo, que falleció muy joven. Fijaros cómo el barrote cambia. Este es un barrote que ya no es forja, es un barrote que se hace con molde. Es muy aparente, pero quizá tiene menos valor intrínseco que el barrote de forja. Pero genera, como veis, unas piezas fantásticas, muy aparentes. Una modelo que vino de París. Bueno, ahí tenemos la fecha, 1888. Seguimos el tramo de la calle. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo estaba construido. Veis cómo esto siempre hay que enfoscarlo, hay que taparlo. Fijaros que aquí ya el dinero está faltando. Ya no hay dinero para hacer el arco que habíamos visto en la plaza, el arco también con piedra. Fijaros que se usa la mínima piedra posible, pero se logra una arquitectura fantástica. Aquí ya esto se imitará ya con un enfoscado, porque ya no ha habido dinero para hacer la piedra, para hacer el arco en piedra. Y mirad, aquí sigue en la recuperación de esa doble escala tan bonita. Probablemente era el mismo maestro constructor, los mismos arquitectos que iban haciendo estas distintas secciones. Como veis, se junta aquí el arco rebajado, ¿veis? Ya no está hecho en piedra, está hecho en ladrillo y luego oculto. ¿Veis? Aquí aparecen los balcones curvos, herederos de la época de Isabel II. Y llegamos a este punto final donde remata todo una pequeñita casa modernista, que creo que es de 1913. Fijaros, de cierta manera,
Por un lado hay como mucha más libertad, pero por otro lado hay una ya mayor debilidad en la manera de construir. Ya no son piezas de piedra normalmente, sino que son de hierro y están enfoscadas, ocultas. Pero bueno, es una época muy bonita. ¿Veis la finura, la delicadeza? Ya es 1913, como veis, a punto de empezar la Primera Guerra Mundial, donde toda esta Europa maravillosa desaparecerá. Fijaros, este es el final, un triste final para un conjunto tan precioso, el de esta calle, que es porque no se ha sabido resolver bien este punto de encuentro. Y luego fijaros esta arquitectura que no respeta en nada ni los materiales, fijaros que aquí no hay piedra apenas, son todo enfoscados, y ni los colores. Es que poco hubiera costado, fijaros que esto está bien, el edificio ha querido como mantener esta escala y sobre él se coloca la otra escala, está muy bien. La pena es que esta otra escala no ha tomado los tonos de ese barrio. Bien, y ahora cogemos ya la otra calle. Fijaros que aquí vuelve a aparecer esa escala tan bonita de este barrio nuestro, en una plaza de Huesca. Fijaros aquí, hay una cosa que me encanta, que es esta plantación. No sé si a los vecinos les gustará tanto, pero indica un cariño, una delicadeza, y yo creo que va muy bien con el barrio. Porque esta época de Isabel II es cuando se ha perdido América, pero aún tenemos Cuba, tenemos Puerto Rico, tenemos Filipinas, es una época de muchas relaciones con América. Y eso yo creo que esta plantación pues le viene muy bien al barrio, evoca muy bien ese mundo tan abierto del siglo XIX. Bueno, fijaros esta pequeña arquitectura, mirad la delicadeza que tiene este balcón. Se ve que era la misma casa, tiene distintos propietarios. Aquí probablemente había quizá otro arco también de herradura. Bueno, mirar la preciosa piedra de los balcones. No sé dónde traerían esta piedra, pero es una piedra que tiene que ser muy singular porque es la que está trabajando en vuelo, además sufre mucho la intemperie. Solían ser piedras traídas de canteras especiales. Bueno, mirar qué elegancia la de esta composición tan pequeñita. Y al lado tenemos una casa que, como veis, ha superado la escala que estábamos viendo por un poco, por un poco. Es 1898. ¿Veis? Es ya el final de este siglo XIX. Ya estamos hablando de la regencia de María Cristina, porque ha muerto Alfonso XII, y es el año en que España va a perder por una guerra falsa contra los Estados Unidos. Estados Unidos fue capaz de volar su propio acorazado, matando a cientos de marineros suyos para provocar una guerra con España. Ya se ve que los métodos que usaban, pues sí, los siguen usando en Irak y en otros sitios. Y arrebató a España, pues Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Fijaros que aquí ya no se está haciendo el arco con piedra y bueno, veis ya los barrotes ya van indicando ya una época posterior, ya son barrotes, estos parece hechos de fundición con molde, creo, y bueno, como veis cambia un poquito ya parece más eclecticismo en la arquitectura, elementos que pretenden ya ser más novedosos, más europeos. Es la época después de Alfonso XII, ya empieza más la influencia quizá más francesa en la arquitectura. Pero veis, son edificios fantásticos. ¿Veis? Este ha jugado a las piezas singulares y a las dos piezas estrechas más débiles en el centro, flanqueadas por las singulares. Y aquí vamos teniendo esas arquitecturas un poquito más antiguas. Fijaros, ahí tenemos un Bahamas 2 que ha sido elevado, aquí un Bahamas 3, pero mirad qué bonita secuencia a la que ayudan tantísimo los árboles, las palmeras. Bueno, aquí tenemos, fijaros que se está jugando con la escalera que queda tapada y no renuncia el arquitecto a crear esa simetría. Fijaros qué maravilla, con qué pocos elementos se crea una arquitectura tan espléndida. Y ayuda mucho la contraventana. Fijaros que tenían toldo, esto es algo que yo propongo recuperar en las ciudades españolas, la recuperación del toldo que servía mucho para proteger del calor. Yo creo que habría que crear una ordenanza y descontar la contribución a todos los que recuperen los viejos toldos. Aquí tenemos otra más bajita, un poquito más anterior,
Bueno, aquí veis este tipo de balconaje y en cambio ese es un poquito anterior. ¿Veis? Aquí la cenefa esa está ya empezando a surgir, pero aún no está definida. Esto probablemente indica la época de Isabel II, la otra ya quizá ya la de Alfonso XII, de su hijo. Bueno, mirar también, esta es un poco distinta porque es un poquito más ancha, con la portal central. Y al lado tenemos otra que era idéntica, ¿veis? Eran dos casas unidas o idénticas. Esta ha subido, ¿veis? Los barrotes son muy parecidos. Fijaros también el diseño de la losa del balcón, que es un diseño, fijaros qué austero es, con una gran pieza serena, un diseño bastante cerca del clasicismo. Bueno, ahí tenemos el levante, mientras que esta parece que ya decidió levantar. Y aquí parece que está pintada, ¿veis? La ventana de la escalera está pintada, porque la escalera, si va a 2 tramos, pues tiene el descansillo a media altura y altera la ventana. Y aquí llegamos ya a la esquina de la plaza. Fijaros, aquí aparece este impresionante balcón, también de esta arquitectura. Fijaros, cuando empieza el adorno en la cenefa, pues es el final de Isabel II, pero en cambio ahí tenemos ya la fundición, ¿veis? Ya está hecho con molde. Y de este balcón a este balcón es de Isabel a Alfonso. Pero fijaros la elegancia de este balcón que quiere valorar la esquina. Y aquí aparece esta secuencia preciosa de arquerías de doble altura. Aquí en cambio este optado por solo un piso. Y ahí tenemos la nueva casa, pues bien, que lo ha hecho bastante bien de colores y de tonos. Fijaros qué conjunto tan bonito. Son interesantes también las cornisas. Cuando empieza a aparecer los balaustres arriba. Y veis, la plaza pues estaba muy bien. El tema que eran las farolas, os decía, no sé si estas farolas son originales o son reproducciones, pero es curioso porque se ha utilizado una iluminación que va muy bien con la época de esta época y a la vez se ha utilizado otra iluminación moderna que también está muy bien. Parece como hay dos criterios en esta urbanización. Fijaros los maravillosos plátanos que hay, las acacias. Y ahí tenemos ese lienzo que habíamos visto antes, con distintas arquitecturas, pero que logran una unidad fantástica. Es una plaza preciosa, la Plaza Osca o la Plaza de Huesca, que es el corazón de este barrio. Bueno, fijaros, a pesar de ser una arquitectura muy sencilla, con sus pequeñitas ventanas, y luego más tarde, posteriormente ya, los arquitectos no admitirán mostrar este hueco, sino que harán todo el rato balcones parecidos, ocultando, unificando más, y dan más valor a la apariencia ya. Es una época donde ya empieza a ser un poquito más superficial. Aquí son muy auténticos, no les importa mostrar las habitaciones más pequeñas, las cocinas, las escaleras. En ese aspecto son muy funcionales. Fijaros también este pequeño recerco que viene del neoclasicismo para insinuar la unidad de la pieza como con una pequeña pilastra. Bueno, aquí seguimos acompañando. Fijaros qué casas más. Todas las barandillas casi todas son diferentes. Y aquí podemos buscar el módulo que guió este pequeño ensanche. Fijaros, van apareciendo los arcos de doble altura. Es una foto preciosa. Si alguien me dice que esto es La Habana, le diría que sí, pero una Habana muy cuidada. Bueno, ¿veis la barandilla con estos dibujos tan bonitos de espirales? Fijaros ya aquí la altura que están cobrando ahí. Probablemente son elevaciones posteriores sobre esa construcción. Pienso también que parte de estas carpinterías puede que algunas sean de la época de Isabel II. Bueno, fijaros qué secuencia tan bonita. Este barrio realmente, con esta nueva urbanización, puede ser un barrio, dentro de Sants, puede ser casi su casco antiguo, su casco más valioso, porque tiene una arquitectura mucha arquitectura antigua, se ha conservado muy bien, aunque ha habido interrupciones, pero muy pocas. ¿Veis? Ahí tenemos otros portalones. Bueno, es fantástica esta secuencia. Fijaros por ejemplo, cómo ha densificado el dibujo. La contraventana es un elemento que normalmente es posterior. Normalmente aparece pues a finales del siglo XIX,
Se empieza a utilizar mucho en Francia, pero el origen se cree que es mallorquín. Por eso se llama contraventana. Se extiende por todo el Mediterráneo y es un elemento que se asocia al Mediterráneo, aunque en Francia lo usan mucho en París. Pero su origen se cree que puede ser español. Aquí tenemos otra que ha sido restaurada, muy bonita. Enfrente tenemos este gigante, que es curioso. Fijaros cómo aquí está apareciendo esa tradición de una piedra que limita un poco el hueco, pero al lado de otra tradición mucho más exagerada, que es un poco más falsa, que es ya un poco de la Belle Époque, que es crear pilastras falsas con yeso, con estucos. Es curioso, son dos tradiciones tan diferentes. Esta es mucho más sincera, pero curiosamente aparece en el mismo edificio. ¿Veis? Mirar el portal, qué bonito, que va más con la época del edificio. Os parece que hay estructura interna de pilares de fundición. ¿Veis? Es ya otra época, otro mundo muy exagerado. Ya esto es 1910, ya es Alfonso XIII, ya no, probablemente ya no es piedra, sino que probablemente sea acero con revestido, incluso a veces ya hormigón. El hormigón ya a partir de 1910 ya se empieza a usar el hormigón. Y como veis es una arquitectura muy exagerada, la de la Belle Époque, que tiene ya poco que ver con la que estamos viendo. Pero bueno, aún así, por los tonos, por todo, se integra muy bien. Fijaros, aquí tenemos una que marca la fecha, no sé si pone 1852, 62, pero bueno, es la época, como veis, de Isabel II. Mirar, aquí sí que la piedra aún está envolviendo todo el arco, luego faltarán los medios para hacer eso. Mirad qué casa tan bonita. Ha ayudado muchísimo la restauración con las contraventanas, fantástico. En cambio, extraña mucho esta otra iluminación diferente. Hemos visto ya tres distintos tipos de iluminación en este pequeño barrio. Bueno, fijaros la elegancia de esa moldura. Es sencillísima. Una casa preciosa. 1852. Es quizás de las más antiguas del barrio. Mirad con qué pocos elementos se hace una arquitectura espléndida. También es verdad que la vegetación ayuda muchísimo. No veo aquí por qué ha desaparecido la vegetación. Es una pena. A veces es por las entradas de coches, pero bueno, no tendría por qué desaparecer. Aquí quería compararos este zócalo con el zócalo modernista que está al lado. Bueno, enfrente tenemos otra secuencia. Fijaros, es toda la impresión que serán las escaleras. Y luego ha habido una decoración ya más modernista, más exagerada, porque fijaros que esto es muy austero, pero alguien quiso hacer esta nueva decoración después de hecha la casa. Posteriormente, hacia 1890, 1900, se hizo este revestimiento y esa coronación. Es decir, la arquitectura lo admite todo. También se hicieron estos nuevos balcones que unen dos balcones en vez de estos tan austeros. Pero aún se ve perfectamente el ritmo de esta construcción, que es muy bonita por otra parte. Me extraña por qué tantos huecos cerrados cuando realmente la escalera estará solo en uno de ellos. Entonces es una pena tener tanto hueco cerrado. Y sigue aquí no se hizo ya ese revestimiento, pero bueno, los tonos son muy bonitos, son muy alegres, pero me extraña porque no aprovechamos más los huecos. Y estamos en esta calle, llegando ya al final. Bueno, aquí os quería comparar lo que os decía. Esta tipología de arquerías en casas que son pues, un poco de la época de Isabel II, comparada con las arquerías del modernismo. Casi es la misma idea, pero han cambiado las proporciones. Estas son quizá más violentas, pero a la vez más ingenuas. Estas son ya más delicadas. Mira, 1909, pleno modernismo. Fijaros la puerta tan bonita que se ha conservado. Fijaros este gran vuelo, tremendo vuelo, que parece que es piedra. Me parece asombroso. Se atreviesen a volar tantísimo. Y bueno, ya veis los barrotes, la decoración. ¿Veis? Esta decoración se ve que les gustó a los de la casa de enfrente y la copiaron, pero es la típica decoración modernista de crear un barroquismo de sensaciones.
también a la vez un poco más superficial, ¿no?, que la que estamos viendo. Otra casa, 1853, del comienzo del barrio. Creo que hubo una ordenanza por la cual se tenían que construir en un año todas las casas del barrio. Y eso vino muy bien porque pues fue una obra impresionante, apasionante por las casas que se construyeron y sobre todo porque todas tienen un aire parecido. Luego, posteriormente, supongo que se sustituirían o quedarían solares vacíos. Bueno, y seguimos. Fijaros qué bonita la escala ahora. Pasa a ser un baja más 2. Estas son las calles laterales. Como veis, tienen aire un poquito de casas de medianera, vamos, de calles no previstas para ser calles importantes, pero a la vez son muy bonitas, tan serenas, tan ciegas. Y bueno, fijaros qué final tan bonito de esta secuencia, con qué pocos elementos se puede hacer una arquitectura espléndida. Fijaros, tenemos casi los dos lados de la calle. Fantástico, con esta secuencia de balcón y hueco. Balcón y hueco y con arcos rebajados en planta baja, y a veces vuelve el maestro de obras o el arquitecto que le encantan los arcos incorporando el piso primero, que da una escala muy bonita. Aquí vemos de repente estas farolas otra vez, cuando aquí realmente se podría iluminar la calle con farolas laterales y quitar elementos que estorben, ¿no? Pero bueno, mirad qué bonito conjunto. Fantástico. Ver qué espléndida arquitectura, insinuándolos con unos grandes porches, las entradas. Y él va variando, va teniendo en un punto la escalera, en otro punto una pequeña ventana, el balcón con una piedra fantástica, una pieza entera en el balcón. Bueno, y fijaros cómo ayuda también la vegetación. Es un barrio maravilloso. Esto no hay en el centro de Barcelona. Un barrio con este carácter tan auténtico. Fijaros también las cornisas, qué bonitas. Yo creo que este barrio, si se quisiera, se podría transformar en el corazón, casi bueno, ya lo es en parte, ¿no? Lugar para recorrer sus calles, evocando un siglo XIX desaparecido ya. Fantástico. Es una arquitectura de una austeridad tremenda y de una enorme elegancia. El contraste con esta austeridad pues la da la riqueza del balcón, la aparición de la piedra en el balcón frente al enfoscado. Mirar visto hacia atrás, qué fantástica. Y también fantástica la urbanización que ha permitido esta calle. Fantástico, puede ser un barrio de lujo para vivir. Y llegamos al final. El final es una pena porque, como veis, aparecen unos colores que no son los de este barrio, una escala extraña, también es verdad que aquí hay un vacío que no ayuda mucho. Y llegamos a este punto, veis, es un punto crítico. Como digo, esta arquitectura podía haber respetado un poco los tonos del barrio. Y este final pues tampoco está muy bien, ya veis, no es un buen final para un barrio tan espléndido, con la estación de Sants. Fijaros que esto se podía haber completado con una construcción que hubiese mejorado esas viviendas. Yo creo que aquí no se fue respetuoso con lo que merecía este barrio. Probablemente cuando se hizo todo esto, esta urbanización, pues no se valoraba este barrio, pero cuando se hizo este hotel, yo creo que ya sí, ya se podía haber dialogado más con él, ¿no? ¿Veis? Y ahora cogemos la siguiente calle. Voy a ir más deprisa. Mirad, esta es esa escala tan bonita que llega procedente del barrio. Fijaros que aquí, solamente por este recrecido, que era un recrecido muy extraño, recordáis, lo vimos. Fijaros, tenemos casi la altura del barrio interior, perfecta, con esa misma arquitectura. La pena son estos edificios que han roto la continuidad. Porque fijaros que incluso cambiando de estilo, bueno, aquí algo pasó en planta baja, da la impresión que la calle original estaba más baja, pero bueno, tenemos una secuencia de edificios muy dignos, ¿veis? La pena es la planta baja tan opaca. Y también da pena que no esté, ¿por qué? Pienso yo, ¿por qué este no se ha arbolado? Pero veis, es una arquitectura, pues muy, ¿veis? Es barrote que no es de forja, sino que es de fundición. Se hace con un molde. Eso indica ya siempre una época ya un poquito posterior. Al lado tenemos otra casa también fantástica. Fijaros qué curioso,
esta casa pediría una planta baja mucho más alta. Es como si en un momento dado se hubiese recrecido el suelo. ¿Veis? Este también se hace con molde, ya veis, son piezas fundidas en un molde, pero eran unas barandillas que daban una sensación de mucha riqueza, de mucha presencia. Mirad qué arquitectura, ya veis, esta es una arquitectura ya modernista, un modernismo a la vez ecléctico. El catálogo lo considera como un edificio ecléctico y a la vez modernista. Veis las arquerías góticas, las figuras. Sí, es un aire un poco oriental, a la vez una mezcla, como veis, de dos tipos de barrotes. Fijaros el diseño, bueno, muy interesante. Además, este tenía la fecha 1892. Ya acercándonos hacia el fin de siglo. ¿Veis? Esta es la secuencia. Enfrente tenemos otro también de este tipo. Y la pena estas actuaciones tan violentas con tan poquito respeto por el barrio. Llegamos a otra arquitectura. Bueno, estas son las calles laterales. Que fijaros, hay edificios muy interesantes. Esta ya no está tratada como una calle secundaria, sino que aparecen ya fachadas de interés y también en la otra dirección. Y aquí tenemos este pequeño edificio también muy interesante, casi este también podríamos considerarlo casi noucentista, y estos nuevos edificios que fijaros que han tratado de ser respetuosos, de crear efectos, es interesante. La pena son los materiales, el color, que llega ya a este final de la... Es una pena que este frente no estuviera más valorado, no hubiera tenido más unidad. Estamos aquí. Y bueno, pues es una arquitectura de la nueva escala, baja más 2, les ha permitido un ambiente tranquilo en torno al jardín. Ya lo veis, esta es la calle que veíamos antes y rodeando el precioso jardín. Pero, como veis, esto no acaba de estar nunca bien resuelto. Y ahora ya tomamos ya la última calle, la calle final. Fijaros que es una calle que da mucha pena que no ha sido tratada con cariño. Ya veis que está muy descuidada y es una calle donde perfectamente, siendo el eje de lo que conducía a la España industrial, es una calle que se merece un arbolado, incluso 2 filas de arbolado, se merece mucho más cariño del que tiene. Habéis visto cómo esas otras pequeñas calles, cuando se les pone un poco de cariño en la urbanización, en el arbolado, ganan muchísimo. Es verdad que esta ya, bueno, en las otras también había los edificios que daban a la Carrers de Sants, pues tenían una altura a veces desmesurada. Aquí vemos como también había una ruptura de alturas, pero aquí se mantiene la altura original. La ruptura ha sido este y este que ha subido sobre una casa curiosa, porque probablemente era una casa muy interesante, se le han subido 2 plantas. También el zócalo no ayuda mucho, zócalo tan ciego, que además ha incorporado otra casa. ¿Pero veis? Estos barrotes los vimos en aquellas casas de 1862, de la época de Isabel II, estos barrotes que eran el barrote clásico de Pera, pero más abstracto. Bueno, es una pieza interesante. La pena es este zócalo tan duro que ha incorporado también esta otra construcción. Fijaros que usa el mismo barrote. No sé aquí qué está pasando, pero hay un conjunto, un complejo ahí. Aquí vemos también estos frentes tan ciegos, no ayudan mucho al comienzo de la calle, por eso el arbolado aquí ayudaría mucho. ¿Veis? Aquí tenemos unos edificios muy interesantes. ¿Veis? Esta era la altura original y aquí aparece otro edificio muy cuidado con sus balcones corridos. Esto también indica nuevamente una fecha posterior, ya nuevamente de Alfonso XII y María Cristina normalmente. Bueno, aquí os mostraba el enigmático que es este conjunto que se ha convertido con una enorme fortaleza. Y aquí tenemos este tan bonito, que este también tenemos la fecha para este, es 1880. Hay quien dice que Alfonso XII trajo una especie de restauración de una arquitectura más clásica, más serena. Pero fijaros que está muy, muy bonito restaurado. Una arquitectura fantástica. 1880, pleno reinado de Alfonso XII.
Fijaros que ya ahí se está dando la unión de balcones, aparecen las ménsulas, fijaros, los capiteles. Más tarde ya, después, bastante más tarde, aparecerá ya el modernismo, que en cierta manera quería romper con esta tradición tan elegante, tan serena y a la vez que él consideraba un poco falsa, porque era asumir distintos estilos, pero bueno, es fantástica esta casa, ya lo veis. Claro es que este tipo de barrote también tiene mucho peso, mientras que el barrote modernista empieza a ser un poco, no digo hojalata, pero empieza a ser muy blando, muy plano. Esto es fantástico, ya veis. Es una arquitectura así, mejora cualquier calle. Y tenemos otra también muy parecida, muy seria, un solar. Y enfrente tenemos unas que son posteriores, son ya de la Belle Époque. Fijaros que es una época fantástica, es una época en que se crean las grandes avenidas de Europa. En Barcelona hubo un plan para hacer grandes avenidas, se hace la Vía Layetana, se preveían grandes avenidas que rompiesen un poco la trama de Cerdá, porque es la época de grandes avenidas, es un poco la época de la Exposición Universal, la última en que se hacía una arquitectura fastuosa. Muchos la acusan de ser una arquitectura un poco falsa, porque todo era un poco estuco y, veis, probablemente ya no, ya esto es de hormigón, ya no es piedra, probablemente, no lo sé. Pero bueno, fijaros qué bonito con esta secuencia de este elemento que avanza, como si estuviera flanqueado por dos torreones, aparece ya la ventana curva. Bueno, es la arquitectura que se llama de Gran Hotel. Siempre suele haber un primer piso de balaustres y un último piso de balaustres o de balcón corrido. Pero en este caso no, ahí se ha creado este torreón que ha preferido el arquitecto marcar el torreón central. Y es la arquitectura que se llama de Gran Hotel, que llenó en las grandes ciudades de Europa de edificios fantásticos. Entonces, como veis, es ya una época muy diferente al modernismo y muy diferente a las que hemos visto. Aquí tenemos otro, fijaros, este es como un renacimiento con esas pilastras. Mirar también los barrotes más clásicos, pero a la vez las ménsulas, y probablemente esto sea de hormigón o de hierro con ladrillos. Y son muy parecidos los dos. Y bueno, al final crearon ciudades fantásticas. Quizá un poco más falsas que las que hemos visto hasta ahora, que mostraban la piedra en los balcones, era forja en vez de fundición. Bueno, va cambiando la sociedad. Esta es una época ya más cosmopolita, de grandes ciudades. Tenemos otro, fijaros qué curioso este, cómo cambia eh, el balcón, ¿no? Y estos son los laterales, fijaros ahí bien, hay otra casa modernista en esta calle lateral. Y esta es el lateral que hemos visto, ¿veis? Trataban esta calle como calles laterales, en general. Se ve que las calles importantes eran las norte-sur. Ahí tenemos otra muy curiosa, porque esta es una casa que es la evolución de esta arquitectura. Hay en Viena empieza a haber unos arquitectos más discrepantes del estilo oficial y empiezan a investigar una arquitectura más geométrica que poco a poco va a ir generando una pequeña revolución donde generará luego al final el racionalismo en parte va a ser hijo de este inicio de revolución que se produce en Viena. Lo vamos a ver bien, fijaros. Ya empieza la geometría a aparecer, la búsqueda de elementos más duros, se está buscando un elemento más plano. Recuerda un poco los edificios de la secesión vienesa, que poco a poco van a conducir en parte al Art Deco. Fijaros que aquí hay muchos elementos que alguien podría decir que están recordando el Art Deco. ¿Veis? Es esta misma moldura, podría ser ya Art Deco. Fijaros, la ménsula del balcón aquí ha seguido esta cornisa, sin embargo ahí ya ha cambiado. Bueno, está preparándose una revolución en Europa que va a expresar muy bien la guerra mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, pues se perderá toda la decoración, toda la artesanía. Hay quien dice que todos los artesanos murieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que fue una verdadera salvajada. Y entonces viene ya un mundo diferente, donde ya no hay artesanos que puedan hacer grandes forjas, que puedan hacer maravillosas decoraciones, y todo empieza a ser más abstracto. Bueno, tenemos ya este final que baja un poquito la escala. Fijaros, este arquitecto lo ha hecho con mucho cariño, ha tratado de dialogar
con sus colores. Quizá estos mármol sobra un poco. Fallan un poco siempre los zócalos, que se abren muy poco. Pero bueno, veis, el balcón está hecho con mucho cariño, con una piececita de madera. Bueno, es de agradecer, porque al final sí que se integra. Y aquí tenemos el chalet del propietario de la gran empresa, que es de 1880, considerado historicista. Y aquí la teníamos. Fijaros, gran construcción que era. Es una pena que cuando se hizo el parque se podía haber aprovechado para haber completado estas manzanas y haber dado como más serenidad a este ensanche, porque es un ensanche que es muy bonito, ¿no? Hasta este eje. A partir de aquí va a variar, ya lo vamos a ver. Pero bueno, lo cierto es que se conservó bastante de los edificios principales. Bueno, aquí tenemos cómo gira, ¿veis? Pues estaba bastante bien. Y teníamos una gran construcción anterior y el final con las nuevas ordenanzas de baja más 2 y una arquitectura, como veis, siempre un poco más pobre con la utilización del ladrillo. Tenemos estas escuelas consideradas noucentistas, es decir, de ese movimiento más clásico renacentista, y esta última casita que prepara la escala. Fijaros aquí, os muestro qué bien esta avenida si tuviese una plantación de arbolado a cada lado. Al fin y al cabo es el eje de toda esta área que fue el área industrial, el eje de lo que fue en el barrio, aunque el barrio al final su corazón estuvo en la plaza de Huesca. Pero se merece esta avenida un tratamiento mejor. Sobra anchura, sobra espacio. Y ahí tenemos estas nuevas arquitecturas que ha concentrado, como veis, todo aquí, pero que el propio material discrepa mucho del material del barrio. Y da pena que este fondo, que esto no hubiera sido una reproducción de la plaza de Huesca a otra escala en torno al Gran Parque. Y muchas gracias.